Pues buenas noches a todos los presentes, a los que nos están viendo a través de Facebook y a los que están aquí en la sala de Zoom, ¿verdad? Hoy es miércoles 19 de mayo de 2021 y estamos iniciando la transmisión, la realización del diálogo constituyente número 6, en este caso con dos invitados del estado de Jalisco, ambos, que son Ricardo Pérez Ortega y con Elisa Pérez Ortega, quienes emitirán sus comentarios sobre lo interesante, lo que les parezca más atractivo de este nuevo proyecto constitucional, y aquellas cosas que consideren, si las hay, que tendrían que mejorarse, pulirse, precisarse. Igual, si este proyecto lo ven viable, lo ven pertinente, si consideran que no es una utopía o si es una utopía, lo que ustedes consideren. Y después vamos a pedirle a Otilia, que está aquí, es la también coordinadora de este espacio, de este seminario de los diálogos constituyentes, a quien saludo muy cordialmente esta noche. Otilia, ¿cómo estás? Bien, gracias, Marco, muy bien. Muy contenta de estar aquí con Elisa y con Ricardo, esperando a ver qué nos van a decir. Sí. Entonces, después de las exposiciones iniciales de Ricardo, 15 minutos, Elisa, 15 minutos, Otilia comentará unos 3 a 5 minutos y yo comentaré unos 3 minutos también para precisar algunas cosas. Les preguntaremos a Ricardo y a Elisa otros 5 minutos si desean también comentar algunas otras cosas, ¿verdad? Le damos la bienvenida también a Marcos Reyes, a Jesús Amosurrutia, a Itza Díaz de la Torre, a Iván Alvarado, que están aquí presentes y que después de estas intervenciones iniciales, pues se abrirá el diálogo entre todos para ver, pues, qué podemos comentar sobre lo que se diga en esta primera etapa de este diálogo constituyente. Y posteriormente le pediremos al final a a Ricardo y a Elisa, que den su conclusión de esta sesión, ¿no? Y con eso terminaremos esta sesión. Yo quería leer un poquito de la presentación de la nueva Constitución, ¿verdad? Dice: con base en la nueva Constitución mexicana, el autogobierno impulsará y apoyará la investigación científica y la inventiva tecnológica para que los múltiples bienes naturales de nuestro territorio sean valorados, cuidados, cultivados y aprovechados en la República Mexicana y no sigan siendo saqueados. Bueno, aquí también me voy a saltar el siguiente párrafo porque es un poco más internacional, y dice: queremos un país con soberanía alimentaria y fuentes de trabajo digno para todos, seguridad social y servicios de salud de alta calidad para todos, con paz y bienestar social, donde las personas no necesitarán de adicciones para compensar carencias emocionales, y en el que exista un clima de seguridad y confianza en comunidades, pueblos y ciudades. Una nueva etapa nacional receptivo hacia los demás, independientemente de su sexo, edad, género, religión, ideas, características étnicas o corporales, costumbres, formas de vestir, gustos u orientación sexual. Un país donde el poder ser y el poder hacer de los ciudadanos y las organizaciones sociales independientes se reflejará en el uso y participación consciente, libre, crítica y organizada en todos y cada uno de los espacios de la comunidad, del municipio, del estado y de la nación. Habría que recordar que después este proyecto pues tiene antecedentes que nos remontan hasta 2004, cuando surgió el movimiento de transformación social. No voy a repetir en esta ocasión todo el proceso que hemos ido generando para llegar al anteproyecto que se imprimió en 2017, en 2017, el Congreso Nacional Constituyente, que hizo sus 20 sesiones en 3 años, y el 24 de octubre de 2020, en su soberanía, independencia y autonomía, decidió aprobar y poner a consideración de constituyentes estatales y municipales el presente proyecto de Constitución Política de la República Federal y Pluricultural de México, que es el nombre que estamos proponiendo, ¿no? Y bueno, de ahí ya empiezan los artículos, que son 148 artículos en este proyecto constitucional. Entonces, habiendo hecho esta pequeña introducción, vamos
pedirle a Ricardo que haga Otilia, que nos haga la lectura de la semblanza de Ricardo Pérez Ortega. Por favor, Otilia. Bueno, buenas noches. El licenciado Ricardo Pérez Ortega es asesor legal con experiencia en materia laboral, fiscal, mercantil y contractual. En el área de economía es consultor para la toma de decisiones empresarial. Como docente ha impartido clases de Derecho y Economía de la Empresa. Como académico cuenta con 2 publicaciones. A ver si lo pronuncio bien. Bounded Rationality in Decision Making. Y el 2 es Impacto de los sesgos cognitivos y emocionales en el comportamiento de los empresarios sobre la toma de decisiones de inversión. Está entonces ya con ustedes el licenciado Ricardo Ortega. Pérez Ortega. Pérez Ortega, perdón. Adelante, Ricardo, Adelante. por favor. Gracias, pues mucho Aproximadamente gusto. 15. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Pues intentaré ser breve, sobre todo por algunos puntos que considero que hay que tomar en cuenta y sobre todo hay que revisar que sean válidos y viables. Sobre todo la cuestión de viabilidad es muy importante. Entonces, me voy a ir por partes conforme al plan de la nueva Constitución que me hicieron llegar. Un resumen y también la Constitución como tal. Entonces, el primer punto que sí veo interesante mencionar son los cambios políticos que se hacen. En general hay uno que me llamó la atención, que es de la eliminación de la Suprema Corte de Justicia. Y en este punto, pues creo que hay un costo muy grande porque estamos eliminando en general, a lo que puedo percatarme, a todos los poderes de la Unión, ¿no? El Ejecutivo deja de ser el Ejecutivo como tal y el Judicial, en este caso la Suprema Corte, pues también están eliminándola, sustituyéndola por otros consejos de justicia municipales, estatales y nacionales, en los que sí tendríamos que ser más explícita la Constitución en su funcionamiento para ver que exista esa separación de poderes, porque precisamente se separan por una razón, ¿no? Aunque todos tienen cierta funcionalidad, por ejemplo, aunque el Poder Judicial no se encarga de crear leyes, puede crear jurisprudencia, que es, digamos, la parte aplicada de la legislación, pues tendremos que ver en sí y cuál sería la capacidad de estos consejos de justicia municipales, estatales y nacionales para dirimir controversias judiciales, ¿no? Que esa es la idea, y la Suprema Corte pues es el órgano máximo. Entonces, sí es importante como recalcar este punto, porque la idea es que si se elimina un organismo de esta naturaleza, pues que aquello que lo supla sea lo suficientemente, que tenga la paridad, sobre todo judicial en este caso, para poder resolver este tipo de controversias, porque al final del día la Suprema Corte es quien vigila los demás poderes, ¿no? Junto con el Consejo de la Judicatura. Entonces, habría costos de oportunidad ahí interesantes que sería interesante que se revisara más a detalle, que yo no encontré en la Constitución, que fueran un poco más explícitos en ese punto. En cuanto a los cambios sociales, en realidad me parecen pertinentes, se ven a simple vista, se ve bien. Hay una cuestión nada más espero que no se escuche mucho ruido afuera, perdón, hay una cuestión de paridad y de equidad de género cultural de la población, y eso me parece muy bien. Como dijeron al principio, pareciera tal vez al principio utópico, pero en general la ley así es, ¿no? En papel suena siempre muy bien, incluso la Constitución que ya tenemos, y la idea es hacerla valer, ¿no? Entonces, también los cambios sociales parecen estar en orden, pero los cambios económicos, hay varios puntos que sí me quisiera remarcar, ¿no? Por ejemplo, el punto 24 sobre las empresas capitalistas y cómo van a cambiar o cómo va a ser esta transición entre absorber, digámoslo así, la parte del autogobierno, cómo va a absorber las empresas privadas.
en un lapso de 35 años. Esto sí parece que es un poco inviable. ¿En qué aspecto? Porque creo que la empresa privada es uno de los principales motores de la economía. Entonces, yo creo que va a haber falta de incentivos para el emprendimiento, desde los niveles más básicos hasta inversión extranjera directa, etcétera, porque creo que al empresario no va a estar muy de acuerdo en que se le quite el control de la empresa. Entonces, creo que va a ser un lapso, en primer lugar, de corto plazo, que la infraestructura de los empresarios que ya están, pues van a intentar explotar su negocio lo más que puedan y se va a ver fuga de capitales hasta antes de los 35 años, ¿no? Porque dudo que quieran perder de nuevo este control. Y por lo tanto también va a dejar de haber inversión extranjera de transnacionales aquí, como dicen ahí, o incluso no transnacionales, pero la inversión extranjera directa es venir a crear infraestructura aquí en el país. Entonces creo que eso va a desincentivar a la empresa privada, ¿no? Yo creo que se tendría que analizar muy bien si realmente es lo que se busca, porque sí suena también muy bien el hecho de que todos los trabajadores sean partícipes de la empresa, pero pues, hay sus vicisitudes que no parecen viables en el sistema económico en el que vivimos. Por otro lado, el siguiente punto, en cuanto al salario mínimo de 60 pesos por hora de trabajo, en el que pues también suena muy bien. Hay que tener mucho cuidado con estos aumentos salariales por cuestiones de el aumento del nivel de precios, porque cualquier aumento salarial que sea abrupto afecta la demanda laboral. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no todos van a ser, todos los empresarios, sean empresas chicas o incluso empresas de gobierno, van a poder hacer frente a los costos de la empresa, sobre todo en esta parte de los costos laborales, porque eso implicaría que se le pague más al trabajador y el empresario tenga que subir el nivel de precios de sus productos. Esto a su vez es un efecto en cadena que sube el nivel de precios de la economía y indirectamente también afecta aumentando la inflación. Entonces, esto habrá que sentarse muy bien a analizarlo. De hecho, por eso es que no hay cambios de salarios mínimos tan abruptos por este tipo de situaciones. Y en cuanto a la paridad con otras monedas, más adelante hay un punto sobre que se pretende hacer o tener más de una moneda nacional. La idea de la paridad es que en términos reales podamos ser capaces de consumir bienes y servicios, ¿no? En cualquier lugar. Pero aquí creo que hay cierto tipo de problemática con el hecho de que haya más monedas en circulación. Solamente, o al menos históricamente, ha habido dos países que han tenido este esquema, ¿no? Uno ha sido Cuba y el otro ha sido Francia. En el caso de Cuba, pues realmente la historia les enseñó que no es, y todavía no es viable. Tienen, por ejemplo, el CUC y el CUP. El CUP es como la moneda nacional, ¿no? Y el CUC, digamos que es una moneda de transición que les ayuda a las empresas, que todas son allá de gobierno, les ayuda a hacer frente al dólar. Entonces, este sistema monetario dual, la moneda nacional, el CUP y el CUC, lo que hace es afectar en términos reales al poder adquisitivo de las personas, porque las empresas hacen transacciones con el CUC, que es el que hace frente al dólar, digámoslo así, ¿no? Es la que ayuda a hacer un tipo de conversión. Pero a los empleados se les paga con la moneda nacional, entonces realmente no hay una paridad de la moneda, no les alcanza lo mismo comprar con moneda nacional bienes y servicios que con el CUC. Entonces digo, a pesar de que se usan las dos cosas, lo que hace es que realmente está renderizando la moneda y de esta manera pues se crean crisis, ¿no? Entonces
habrá que tener cuidado con esta creación de monedas, ¿no? Que por un lado, si el lado de Francia que les comentaba, si aquí lo queremos hacer por cuestión cultural, etcétera, pues Francia lo hace así. Y realmente utilizar micromonedas, pues lo que está haciendo realmente es crear indirectamente una disparidad en el poder adquisitivo. Entonces, habrá que revisar muy bien eso, habrá que revisar la historia, lo que ha pasado en otros países para ver si realmente es viable, ¿no? Agregar dualidades o más monedas en el país. ¿Qué más? Por otro lado, en cuanto aquí está bajito. En cuanto a las cuestiones impositivas, estamos hablando en el punto 28 que estos consejos municipales de lo que se recaude del IVA, y entre otras contribuciones, van a entregar un 20% a un consejo estatal y un 20% a un consejo nacional. Entonces están poniendo topes porcentuales, digámoslo así, cuestión que poner un tope máximo, ya sea en el nivel de precios, como hay un apartado en la Constitución que habla de niveles máximos de precios, y en las tasas impositivas lo que hace es que haya un cierto descontrol. Digo, existe actualmente una ley de ingresos y una ley de presupuesto, pues precisamente para controlar lo que exigen los estados a la federación. Y poner 20% o tener una tasa fija lo que pudiera crear es obligar a llegar a cierto monto, ¿no? Entonces, digo, pero algo se llaman impuestos, ¿no? Porque es algo forzoso. Sin embargo, creo que poner tasas como tal y no observar las necesidades de cada estado, cada municipio, puede crear cierta tensión fiscal, ¿no? Entonces, habrá que tener cuidado con eso. Y si se pretende hacer eso, el siguiente punto, cuando se pretende reducir el IVA, que también suena muy bien, ¿no? Al final del día, el IVA es un impuesto al consumo, ¿no? Reducirlo hasta cierta cantidad de manera progresiva, hasta un 5%, pues también va a afectar la misma recaudación, ¿no? Y eso afecta a los ingresos y por ende al gasto público, ¿no? Entonces, sin gasto público, o cuando se ve mermado el gasto público, no hay infraestructura y de hecho sería más costoso este remedio porque cuando la hacienda tiene cierto nivel de recaudación, el disminuirlo va a crear una brecha, ¿no? Una brecha para crear infraestructura o inclusive crear algunos otros puntos que hablan aquí mismo en la nueva Constitución como la vivienda, ¿no? En estas cuestiones de la vivienda se les pretende dar vivienda a todas las personas por metros cuadrados, etcétera, pues habrá que analizar si realmente con estas bajas en las tasas impositivas, en este caso en el IVA, pues realmente va a haber suficiente recaudación para que haya un gasto público suficiente para proveer de vivienda, ¿no? Entonces, con este respecto de la vivienda, pues usan una palabra que a lo mejor a mí no me gusta mucho, que es concesionar, ¿no? Entonces, habrá que ver realmente si el que tenga una propiedad, ¿no? Y que esté en desuso, pues se le tenga el derecho de quitarla para entregarla a alguien más, ¿no? Va a haber pagos, me imagino, pero tendremos que ver si eso no viola derechos ni garantías constitucionales ni derechos humanos, ¿no? Entonces, de nuevo, hay que revisar este apartado, sobre todo en cuestión de la suspensión de las rentas por concepto de vivienda, asignar casas sin costos, o sea, creo que es una cadena que hay que tener en cuenta para que tenga sentido, ¿no? esta nueva constitución. Respecto a los cambios jurídicos, aquí bajito mencionan en la Constitución dos cosas, ¿no? A mí me parece bien si quieren cambiar conceptos de culpable o inocente por responsable y no responsable, está bien. Si quieren la denominación de
centros de reinserción social también me parecen idóneas, está bien, habrá que ver qué tanto es una enfermedad social de la que padezca los responsables o no, pero eso no había ningún detalle que pudiera yo decir en contra al respecto, ¿no? Entonces, nada más si hay un apartado en la Constitución, me parece que es el artículo en donde hablamos sobre el amparo, lo detecto, ¿no? Bueno, dejan de lado, cuando hablamos de controversias judiciales, a mí me pareció que dejan de lado las salvaguardas de derechos humanos. El amparo, si bien protege garantías individuales, que es lo que yo leí que están protegiendo aquí, o que están mencionando aquí en la nueva Constitución, a través de la demanda de amparo, también protege derechos humanos. Entonces, sí, sería pertinente que analizáramos un poquito más a profundidad, tomáramos modelos internacionales, porque por algo somos miembros de estos organismos internacionales sobre derechos humanos. Entonces, no podemos dejar de lado que en el amparo también se protejan este tipo de derechos internacionales, derechos humanos y garantías individuales, ¿no? Al final del día, el amparo directo de eso se trata, ¿no? De resolver controversias contra los mismos organismos, autoridades, ¿no? En todas sus índoles, administrativas, judiciales, etcétera, dentro del mismo proceso. Y el amparo directo también se supone que lo que busca es protegernos contra leyes, ¿no? Y contra ya sea leyes que van a entrar en vigor o las que ya entraron en vigor. Entonces, sí sería importante que fuéramos un poquito más puntuales y más detallistas en este apartado del amparo. Y pues bueno, en este caso, creo que sería toda mi intervención. Si hubiera alguna otra cosa, pues espero sus comentarios y con gusto responder las dudas. Muchas gracias, Ricardo, muy interesante. Parte de la idea es una mirada que desde quienes todavía no habían conocido este proyecto hasta recientemente, y después verla relacionada con quienes conocen ya un poco más este proyecto, que en este caso sería Elisa Pérez Ortega. Le vamos a dar también un tiempo de 15 minutos aproximadamente a Elisa para que nos dé su comentario, y le pediríamos antes a Otilia que leyera la semblanza de Elisa, por favor. Bienvenida a Maritza Mandujano, a Nicolás Urbán, a María, al Colegio Latinoamericano, a Janet Montesinos, que ya está aquí con nosotros también, a Ramírez. Entonces, adelante, Otilia, con la semblanza a Jesús Amosurrutia, ya dije, ¿verdad? Disculpen, dice Marcos, saldré a ver unos compañeros que llegaron de Veracruz, Campeche, en esto entregar. Sí, no te preocupes, qué bueno que estuviste un ratito, y lo que falta todavía. Ahí va a quedar grabado, Marcos. Adelante, Otilia, por favor. Bueno, la doctora Elisa Pérez Ortega es egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara como médica cirujana. Fue docente en la misma universidad durante 5 años. Laboró como médico familiar. Laboró durante 5 años, de la misma universidad durante 5 años. Y luego laboró como médico familiar en el Instituto Mexicano del Seguro Social durante más de 20 años, por lo que ha tenido educación médica continua y ha sido certificada por el Colegio Médico Mexicano durante los años laborados. Actualmente es activista social y pertenece al Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, debido a que el Plan de Desarrollo para la Nación le parece excelente. Y estuvo con nosotros los últimos tiempos, Elisa, de la discusión de la Constitución, con aportaciones muy interesantes. Entonces, le damos la palabra a la compañera Elisa Pérez Ortega. Adelante, Elisa. Muchas gracias, Otilia. Bueno, nada más quería hacer una aclaración en cuanto a lo de la Suprema Corte de Justicia, que se suprime, pero no se suprime del todo, nada más se le cambia el nombre porque están los consejos de justicia municipales, estatales y federales.
Entonces, bueno, en cuanto a los otros detalles, ahorita los voy a comentar, pero quería comenzar con un breve resumen de cómo es que el Consejo Nacional Constituyente se constituye para formar los congresos, bueno, más bien el Congreso Nacional Constituyente, que es de manera autogestiva, independiente de los gobiernos y de los partidos, del gobierno y de los partidos políticos, elabora la nueva Constitución, y esta nueva Constitución está basada en la Constitución de 1917, toma su espíritu y también toma el espíritu de las culturas originarias y de las luchas sociales de nuestra historia. Entonces, se convoca, este Congreso Nacional Constituyente convoca a todos los estados para que formen congresos estatales y municipales para que emitan sus opiniones y sus señalamientos respecto a la Constitución. Y estos señalamientos, estas observaciones se mandarán a este Congreso para en vigor a esta nueva ley del 2021, perdón, es el año pasado. Ay, no, perdóname. ¿Cómo estamos? Sí, del 2020. Entonces, ya ahora para señalar bien cómo se ha estado estructurando, cómo se estructura este autogobierno, es que está formado bueno, se elimina el presidencialismo y se elimina el electorismo, y se establece un proceso para pasar del modelo capitalista al modelo del afecto, de la sociedad del afecto, en donde las personas se preocupan por su comunidad y las comunidades desarrollan plenamente las capacidades de cada uno de sus integrantes. Y entonces este autogobierno está formado por asambleas, y las asambleas son municipales, bueno, pues de rancherías, de colonias, de barrios, y municipales, estatales y al último federales, que se van integrando estas asambleas basadas en digamos, en lo que las personas, los líderes internos, las personas que son más capaces en las comunidades, van siendo elegidas poco a poco para que estas comunidades, estas asambleas, manden a sus 3 delegados, a 3 delegados los van a mandar a que de cada uno de las rancherías, 3, y esos 3 van a hacer un grupito que van a formar a las asambleas municipales, y luego las municipales envían 3 delegados para formar las asambleas estatales, y las asambleas estatales mandan de 3 a 15 delegados para formar a las asambleas nacionales. Estas asambleas nacionales están formando consejos nacionales, estatales y municipales para sustituir ahora lo que es el presidencialismo, y a los gobernadores se sustituyen por medio de unos, digamos, coordinadores generales de cada uno de los estados, de cada uno de las asambleas, y estos serían los presidentes municipales, y así también, o los presidentes de la República, un coordinador general de todos ellos. Y así también, pues, se eliminan los poderes ejecutivos y legislativos, porque ya las asambleas están a través de las coordinaciones, bueno, las coordinaciones más bien son suplidas por estos
las coordinaciones están tomando el lugar, por decir así, de los consejos, de los que antes eran los sectores, sectores, digamos, las secretarías de gobierno. Entonces, estas secretarías de gobierno están pues divididas en consejos gremiales, en consejos de los sectores sociales y en consejos de las, pues que yo me acuerde, gremiales y consejos temáticos. Por decir así, por ejemplo, existe el consejo ahora que se llama, hablando de la Suprema Corte de Justicia, se suple por el Consejo de Justicia en lugar de una secretaría o de la Suprema Corte. También está el Consejo de Salud, está el Consejo Nacional o Federal de Salud, o en lugar de las secretarías. O sea, es nada más un cambio de denominación, pero también un cambio de estructura. Bueno, pues entonces el gobierno se considera plurinacional y pluricultural en el sentido de que valoran, defienden y respetan los derechos de las comunidades y de los pueblos originarios, también las lenguas originarias digamos, las lenguas originarias son consideradas lenguas oficiales, son lenguas vivas, y estas lenguas todas las leyes federales serán, digamos, traducidas a cada una de estas lenguas originarias, y todas las escuelas enseñarán cuando menos una lengua originaria. Entonces, también se dice, porque los cambios que son sociales, los cambios que son de la sociedad del afecto, eliminan la exclusión, la marginación y digamos, el rechazo a personas por su etnia, por su raza, por su creencia religiosa, por su origen, digamos, por su creencia política o sus opiniones políticas, por su género, por su edad, por tener limitaciones físicas corporales, por su forma de vestir, por sus actitudes, por la forma de expresarse, todo esto, por su orientación sexual, también se eliminan. O sea, no se permite la marginación y la discriminación de estos grupos. En cuanto a los facilidades de reunión, digamos que hay facilidades de asociación libre, de reunión y de prensa, de televisión, de difusión de todos, ya sean partidos políticos, asociaciones civiles o el ciudadano en general, pero ahora ya no se les va a dar, digámosle, un estímulo, ni un incentivo, ni se va a aplicar dinero por parte del Estado a todas estas organizaciones que se quieran asociar o que quieran hacer difusión de sus ideas. También están prohibidas, se crea el Estado número 32 de la República Mexicana, que se va a llamar es una ciudad-estado y se llama Estado del Valle de México, y comprende a la Ciudad de México y a los estados conurbados del Estado de México. Son los 52 estados más. Entonces es otro cambio político. Y entre los cambios sociales tenemos que todos los habitantes del país se les garantiza la alimentación sana y saludable, el acceso al agua potable, el acceso a la salud digna, integral, también el acceso y el derecho a la vivienda, a la educación continua, a la cultura, a la recreación, al deporte, el derecho pues al trabajo y al desarrollo integral de la persona y el desarrollo laboral. Las libertades totales, la persona tendrá libertad total mientras no afecte a terceros. Se promoverá las relaciones satisfactorias, duraderas y
buena calidad y de alta calidad de las parejas y de sus familias y de las familias. Y se garantizará la libertad de expresión, el derecho a la información, la libertad de reunión y la libertad de asociación también. Entre los otros derechos que tenemos es el derecho del migrante a ser respetado, a ser tratado con apoyarlo y defender sus derechos, tanto al migrante que habita o que pasa por nuestro país, como al mexicano que vive en otros países. También habrá, bueno, ya habíamos dicho que las relaciones de pareja y de la familia serán promovidas, serán apoyadas, pues para que sean estables, satisfactorias y duraderas. También habrá... Quedan 2 minutos. Bueno, se protegerá el embarazo y a las mujeres que deseen interrumpir su embarazo antes de las 12 semanas, se les permitirá y se les apoyará para que lo interrumpan, pues. Entonces, en cuanto a la vivienda, ya me voy a saltar todo lo demás porque es mucho, y en cuanto a la vivienda que refería Ricardo, yo quería hacer una puntualización respecto a que si se van a tomar en cuenta los datos que vienen en el plan de la nueva Constitución, que es en el caso de que las personas tengan concesión a los derechos de la propiedad para que vivan sus familias durante el tiempo que ellos que habiten en ellas sus familiares hasta la 4ª generación, y que ellos pueden hacer concesiones o compras y ventas para sus familias, y que en el caso de que ellos quieran comprar y vender, se puede hacer, y eso no viene en los artículos de la Constitución del libro, que se me olvidó el número del artículo, pero no viene como tal. Entonces queríamos saber, bueno, yo deseo saber si se puede tomar todo este párrafo para sustituirlo por todo el párrafo que viene en la nueva Constitución de México del 2021. No sé si sea posible. En cuanto a lo del IVA y de los gastos que se están haciendo, bueno, que se supone que va a haber la suficiente cantidad de dinero para que toda la gente tenga derecho a la habitación y para que toda la gente tenga derecho a la vida sana, saludable y todos los gastos que se necesitan para que la gente trabaje menos y sea feliz por más tiempo. Bueno, en realidad a mí sí me queda la duda de dónde va a salir tanto dinero, porque según escuché ahora al doctor Murueta, dice que si toda la gente trabaja en comunidad, se preocupa por la comunidad y todos se apoyan a todos, se va a desarrollar la economía, y yo pretendo que así es, pero sin usar las monedas, porque usando el peso y estando acostumbrados a que ganamos y tenemos ese dinero, es que a mí se me hace un poco difícil concebirlo, pero quisiera pues también entenderlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elisa. Interesante, y este último planteamiento que haces, pues muy interesante también. Y pues veo que ya te conoces prácticamente toda la Constitución, los detalles, y eso pues Sí, me la aprendí. Es muy bonito, ¿eh? Muy bien, Sí. pues le vamos a pedir a Otilia que haga un primer comentario, 3 a 5 minutos, Otilia. ¿Está cerrado tu micrófono? Ahora sí, ya está abierto. Bueno, en principio, yo haría el señalamiento de que lo que suponemos es un mundo bien distinto al que tenemos ahora. Un mundo en donde el ser humano sería lo principal, no como en el capitalismo, que lo principal es el dinero, y tener dinero es por lo que todo el mundo pelea. Bueno, todo el mundo o unos cuantos. Y que, bueno, es un sistema que está basado en la explotación de unos seres humanos por otros seres humanos,
que quién sabe qué tan humanos sean, pero en eso está basado centralmente, ¿no? Y esto pretende ser una sociedad en donde vamos cambiando también nuestra forma de pensar. Los que ya hemos discutido la Constitución estamos más imbuidos en eso, pero poco a poco pensamos llegar a más y más gente. Obviamente los artículos no están terminados. Obviamente tendrá que haber muchas modificaciones. Actualmente se está discutiendo en algunos lugares y seguramente que le están haciendo modificaciones que ya nos harán llegar y volveremos a discutir todo esto. Y pensamos que esto va a darse en la sociedad, que si las cosas no funcionan, tendrá que volverse a discutir y volverse a discutir hasta que funcione. Entonces, esto de que si va a haber capital extranjero, que si va a haber fugas de capitales, bueno, como no es un sistema basado en el capital, yo no sé mucho sobre economía, pero como no es un sistema basado en el capital, no es para nosotros tan importante. Allí lo que va a suceder es que la principal forma económica que vamos a impulsar van a ser las cooperativas, donde unos seres humanos sean empleados de otros, sino que todos participemos en esa economía de nuestra cooperativa y vayamos dándole impulso y vayamos dándonos cuenta que el avance de esa compañía, de esa cooperativa, no es solo para que tengamos más dinero, sino para que todos estemos mejor, para darle mejor servicio al público, para integrar una sociedad en donde de veras el ser humano sea el centro de todo, en donde de veras el bienestar de todos los seres humanos que pertenezcan al país y no de unos cuantos, estemos bien todos, que todos tengamos una casa, que todos tengamos derecho a la educación, que todos tengamos derecho a servicios sociales de todo tipo, a la salud específicamente. Entonces, es un mundo muy distinto. Yo no entiendo tampoco mucho de los poderes, del poder judicial, pero a mí me parece que esto lo resolverían todos los consejos que hay y que la gente que está ahí no va a ser la única, ni los podemos nosotros relevar por otras personas. Es que me dice que ya terminaron mis 3 minutos. O sea, pensamos en un mundo diferente al que tenemos actualmente. Y las cooperativas parece que son unas cosas, son unas empresas que van a funcionar y que no es para que la gente se harte de ganar dinero, sino para que todos tengamos de todo. Y se irá viendo qué tipo de cooperativa necesitamos. Si necesitamos más cooperativas de alimentos, más cooperativas de construcción, de lo que sea, de todo lo que... Y eso se discutirá en las asambleas. No va a ser decisión del capitalista que yo llego y yo pongo mi lana y hago lo que se me da la gana y les pago a los trabajadores lo que se me da la gana. Va a ser una sociedad que sea distinta y la gente educada en un tipo de sociedad así va a tener un criterio distinto al que tenemos actualmente en la sociedad capitalista. Sería todo. Gracias, Otilia. Pues yo haría también un breve comentario antes de volverle a dar la palabra a Ricardo y a Elisa y luego el diálogo con todos los asistentes. Bueno, la idea es justamente estos diálogos constituyentes, escuchar puntos de vista, enriquecer el proyecto, aclararlo también pertinente y pues qué bueno que se den estos comentarios y estas iniciativas, estos puntos de vista, yo creo que es muy fructífero. Algo que me parece muy importante es que hay que valorar qué es lo que está pasando con el sistema actual. De ahí tenemos que partir. Si queremos los niveles de violencia que tenemos actualmente, los niveles de pobreza que tenemos, los niveles de descomposición social, de suicidios, de decadencia, cada vez las cifras son peores en todos los países, pues entonces podríamos seguir haciendo lo mismo. Pero si no es así, tenemos que cambiar nuestra manera de hacer las cosas. Y entonces tenemos que abrir la mente para decir cosas a las que estamos habituados probablemente no sean las adecuadas, ¿no? Por ejemplo, pues muchas cosas, las monedas, pues será que debe ser una moneda nacional únicamente, pero si ustedes ven, ya hay monedas que están circulando y que no nos damos cuenta, nomás la farmacia del ahorro tiene una moneda.
las tiendas tienen, a mí yo tengo como 6 o 7 tarjetas de monedas, tengo mis monederos ahí, cuando voy a la farmacia del ahorro, y a veces le digo, ¿tiene su monedero? Sí, aquí está, y ya me dan ya puedo comprar algo ahí con eso. Entonces ya existen muchas monedas, lo único es que no está legislado, inclusive no está reconocido. Los mismos cheques, los vales que dan, pues son monedas también. Ahora los Bitcoin, ¿no? Entonces, hay muchas monedas. Las monedas han estado históricamente respaldadas en mercancía en oro, pero el oro, ¿en qué está respaldado? Pues en la demanda. Bueno, la idea que tiene esta constitución es que la riqueza se produce con trabajo. Entonces, por eso, el respaldo del dinero debe ser el trabajo, no el cacao, no el oro, no la plata. Había una persona que decía, ¿por qué no la plata si es mexicana o hay mucha plata en México? Pero la plata es un producto, es impersonal. Lo que realmente es el intercambio, que es el comercio, es cuánto trabajaste tú y cuánto trabajo yo, y vamos a intercambiar trabajos, lo que sería el trueque, y que el dinero sintetiza o lo generaliza. Pero bueno, mientras una persona trabaja en una cosa, otra persona trabaja en otra, y luego se paga dinero y luego se intercambian servicios, ¿no? Y así muchas otras cosas. No va a salir tanto dinero. Bueno, una cosa interesante es que la gran mayoría de las personas en edad de trabajar en México y en el mundo no tienen un trabajo. Tienen a veces esto de lo trabajo informal, pero no tienen un trabajo. ¿Qué pasaría? Y eso es una de las lecciones de China. ¿Qué pasaría si todo el mundo trabaja y todo el mundo produce? No hay desempleo. Nos ponemos todos a producir cosas, zapatos, comida, casas, etcétera, y lo vamos organizando pues, para las necesidades que se requieran. Y si a eso le quitamos un ejército que tiene 100 años sin tener ninguna utilidad, y una fuerza más que son más de 450,000 personas, más las armas que tienen que tener, más los espacios que tienen que usar, imagínense lo que ese gasto nos implica. ¿Qué tal que lo reducimos en 90%? Y si para una invasión, pues que el pueblo se prepare a través de milicias populares, entrenamiento, una remota invasión, porque tampoco es evidente, digo, que vayamos a tener una invasión. Costa Rica tiene pues, muchos años ya sin ejército y no ha sido invadido. Dice mi temporizador que se me está acabando el tiempo. Si quitamos también los procesos electorales, que es otra derrama enorme de dinero, pues tenemos para invertir, ¿no? Y si todo el mundo está produciendo, ponemos esto que tiene razón Ricardo, de que bueno, los capitalistas van a decir cómo, porque además ellos están centrados en que para mí, no importa si el pueblo se muere de hambre, entonces se quieren ir o no les conviene, y ponen, pero los capitalistas son un grupo bastante reducido, ¿no? Claro, dependiendo de que haya personas que aunque no sean esos que concentran la riqueza, pues también están de acuerdo con ellos, ¿no? Dicen, no, pues cómo se van a ir si son los grandes actores aquí. Claro, nosotros pensamos que no tendría que ser brusco el cambio. Esa es una de las cosas que la Constitución está planteando. Hagámoslo en 35 años, o si queremos 50 años, pues 50 años, pero que esta generación transite del egoísmo y de la concentración de la riqueza a una distribución de la riqueza y además a una potenciación de la riqueza. Bajo este esquema de la nueva Constitución, todos seríamos súper ricos y sin afectar a la naturaleza, incluso sin usar dinero, porque tenemos los mejores servicios de salud, los mejores servicios educativos, las mejores posibilidades de desarrollo. Podríamos viajar, no necesitaríamos dinero, porque habría formas de intercambio social que rebasan esto de la acumulación, que es la del capitalismo, es la seguridad de tener el dinero. Imagínense un mundo sin violencia. ¿Cuánto se invierte en armamento, en vigilancia, en cárceles? Es muchísimo, muchísimo esfuerzo humano, muchísimo dinero. Todo eso si lo llevamos a cultura, desarrollo, salud, educación, incluso estética de la ciudad, organización, pues es muy, muy grande. En fin, es un cambio entonces de paradigma que requiere, obviamente, replantearse algunas cosas que ya están, a las que estaríamos muy habituados, como lo de los 3 poderes, la Cámara de Senadores, la moneda nacional. Tendríamos que replantearnos que pues, la forma como lo hemos hecho, el resultado que tenemos a la vista no es el adecuado, no es el que queremos. Entonces tenemos que plantearnos otra forma de hacer, y ese es este proyecto constitucional que tiene mucha filosofía y muchas
conceptos, o sea, les decía, son 16 años que están acumulados de reflexión en este librito de la nueva Constitución mexicana. Bueno, vamos a darle otros 5 minutos, si les parece bien, a Ricardo y otros 5 a Elisa para que precisen lo que consideren conveniente y luego ya abrimos el diálogo con todos. Ricardo. Muy bien, muchas gracias. Sí, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí, muy bien. Pues bueno, este nuevo planteamiento que comentan, pues creo que siempre hay una resistencia al cambio, ¿no? Tanto psicológica, emocionalmente la hay. Creo que ya mi comentario más como analizar lo que está escrito en esta nueva Constitución y lo que alcancé a revisar, va más encaminado a este cambio de paradigmas los que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, ningún cambio es bienvenido cuando es tan abrupto. Es un proceso, entonces, como usted bien decía, creo que puede tomar bastante tiempo. Hay que utilizar tanto filosofía como sociología, como economía, como psicología, etcétera, para que estos cambios sean viables, ¿no? No solo buscar ni la parte económica ni la parte filosófica, ¿no? Entonces, la combinación de toda la historia que hemos vivido, que no podemos centrarnos en pensar que estos cambios que parecieran utópicos no afectan nuestro entorno, nuestras relaciones internacionales, porque no nos podemos aislar creyendo que estos cambios van a suceder así y que las relaciones que se tienen con otros países no van a existir. Entonces, tenemos que cuidar muchos aspectos si queremos que haya apertura comercial, que realmente tengamos una reputación como país que tiene un sustento no solo teórico, sino que realmente se ve un crecimiento y un desarrollo económico, independientemente de que si es netamente capitalista, netamente comunidad del afecto, comunista, socialista, como lo quieran llamar, pues sí es importante que se vea realmente un crecimiento y un desarrollo. Van de la mano. El crecimiento existe por sí mismo, pero no existe el desarrollo sin crecimiento, entonces no podemos crear algo de la nada, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todo lo que hay a nuestro alrededor y analizar bien cada punto para que no quede nada al aire y que quede nada más como algo que pudiera ser, pero que la realidad no es viable. Entonces, pues bueno, más que nada sería ese mi comentario conclusivo. Así que les agradezco. Muchas gracias, Ricardo. Elisa. Muchas gracias. Sí, por un lado sí apoyo los dos puntos de vista porque si desde la infancia se induce a los niños a ser comunitarios, solidarios y afectuosos con la comunidad, con sus compañeritos, con la creación de las estructuras que van realizando día con día para mejorar sus conocimientos. Y si desde pequeños se les acostumbra de esa forma y van viendo los resultados de esta transformación y se van emocionando y van viendo la felicidad en los demás pues, que parece utópico, pero en realidad todo esto comienza con educación desde chicos o puede ser ya mayores y podemos entonces integrarnos unos con otros para crear, para producir no solo felicidad, sino una economía, porque si todos creamos, sembramos y todos nos apoyamos en las cosas para la siembra o para el mejoramiento del ambiente o para, no sé, digamos, cualquier cosa que se realice en comunidad para el beneficio de todos, entonces seremos una comunidad feliz. Ese es el punto del doctor Murueta, pero el punto
de Ricardo es que como ya están estructuradas las situaciones, digamos, internacionales y ellos pues nada más ven negocio y dinero, y si nosotros queremos cambiar así radicalmente, pues no puede ser, tiene que ser, como dice Ricardo, un proceso, tenemos que irnos progresivamente, pero comenzar ya como un gobierno paralelo para poder, digamos, avanzar en la cultura del cooperativismo, del diálogo, de la, no sé, de la creación de nueva forma de vivir y experimentando, sintiendo que esto nos produce felicidad, vamos a estar menos angustiados que si nos produce dinero, porque el dinero produce angustia, ese es el problema, porque todos necesitan esto para comprar y vender y tener, y esto afecta hasta el sistema emocional y el sistema colectivo, todos estamos nerviosos y nos afectamos unos con otros, entonces podremos llegar a un punto en el que, digamos, como un término medio, en el que sí vayamos haciendo, creando y produciendo una sociedad del afecto, y por el otro lado estemos también al pendiente de lo que ocurre en el extranjero y los tratados que nos obligan a hacer ciertos pagos, que pues por eso podemos Se nos terminó el tiempo. no perder la moneda, no perder la relación con las monedas actuales, ni con el peso, ni con esto, porque tenemos que hacer ciertos pagos o tenemos que tener cierta relación internacional. Claro que sí, gracias, Elisa. Bueno, el maestro Fidel y luego Jesús Amosurrutia ya están con la mano levantada. Solamente voy a leer antes de ellos un comentario de María que dice: es un gran proyecto, se requiere de la cooperación desde la familia, la infancia y así sucesivamente para poder transformar el planeta. Gracias y saludos, dice María. Bueno, sigue entonces el maestro Pedro Fidel y luego Jesús Amosurrutia. Adelante, maestro Pedro Fidel, que tiene varios comentarios en el chat, pero pues me imagino que ya los va a hacer de viva voz. Estos tres factores, y luego Itza también quiere comentar después de Jesús Amosurrutia. Maestro Pedro Fidel, ¿dónde anda? No está, a lo mejor. Bueno, ahí está. Adelante, maestro Pedro Fidel. Sí, se me escucha, es que está fallando mi internet. ¿Se me escucha, perdón? Adelante, maestro Pedro. Sí, vamos a tratar de hacer intervenciones breves para que haya más participación. ¿Se me escucha, perdón? Sí, lo único es que tiene eco. Sí, permítanme un tantito. A ver si puede apagar, porque parece que tiene dos conexiones. Sí, ya dejé el celular. Adelante. Que estaba activado en Facebook. Sí, bueno, compañeros, antes que nada, obviamente este proyecto es muy amplio. Yo estaba mandando el texto ahí por si se me perdía el internet. Son varios pilares: economía social, la sociedad del afecto, las cooperativas y otros más pilares que considero que si vemos que alguno no avanza o hay mucha indiferencia, tan solo el planteamiento de la sociedad del afecto, nada más ese planteamiento puede rescatar todo lo demás. Hay algunas cuestiones en las que en lo personal difiero un poco, ¿verdad? Pero de manera general le veo mucho éxito, mucho futuro, y sobre todo por un fenómeno social que yo platicaba con el compañero ingeniero Pablo López Figueroa. Se viene ya y ya está en camino, ya está en proceso, un lamentable fenómeno que no era deseable que sucediera, pero ya está en camino: el hartazgo de la gente y del pueblo, de los ciudadanos, hacia la partidocracia, hacia el régimen de partidos. El partido en el poder, con el presidente, pues rescató un poco o oxigenó el sistema de partidos o la partidocracia. El pueblo participó mucho en la jornada electoral con la que se le logró elegir a nuestro presidente. Hubo mucho ánimo, mucho entusiasmo, incluso se organizaron foros educativos
muchos maestros y aunque no fueron maestros participaron emocionados. Acá nos daban 3 minutos y nos quitaban 1.5, pero bueno, todo el mundo quiso plantear sus proyectos, sus propuestas. Hubo mucho entusiasmo, pero ese entusiasmo a raíz de lo que está pasando dentro del mismo partido y dentro de los demás que siguen en las costumbres que tanto se criticaron, entonces ya se está viniendo de nuevo el hartazgo hacia el régimen de partidos, y es ahí donde la propuesta de que hay que cambiarlo va a tomar mucha fuerza. Hay que estar preparados, que no nos vaya a tomar por sorpresa, porque debemos de manejarlo o conducirlo como un proceso, porque si se viene como parte de un fenómeno de una protesta masiva, va a ser doloroso. Se nos puede también escapar de las manos, como está sucediendo en otros países, que hay rebeliones. No se están rebelando contra el régimen de partidos, pero aquí en México puede suceder y ya los planteamientos del Consejo ya suenan en varias partes del país. De una u otra manera nos critican o reconocen lo avanzado de los proyectos. Entonces, de manera general, esa es mi propuesta, y dejo pendiente la cuestión de la vivienda. Nada más adelanto que el problema de la vivienda se puede combatir desde varias perspectivas. Lo he platicado con amigos politólogos, con el debido respeto, ¿verdad?, para los que han hecho propuestas, no nada más de la manera que está planteado. Hay otras estrategias para solucionar el problema de la vivienda y que muchos ciudadanos no vean amenazados sus intereses por la cuestión de que supuestamente sientan el riesgo de que se les vaya a expropiar o a quitar o limitar su capacidad de darle vivienda a los hijos, a los familiares, etcétera. Hay otras aristas, otras perspectivas, pero yo lo dejaría para después. Y pues ya el doctor Marco Eduardo sabe que hemos planteado acá en Tabasco, para fortalecer el proyecto de la Sociedad del Afecto, entrar de lleno al interior de las escuelas, en el ámbito escolar, y pues estamos planteando diseñar un cuerpo doctrinal o axiomático derivado de los planteamientos del doctor, de educar para la sociedad del afecto desde un punto de vista educativo escolar al interior de las aulas. Es todo, muchas gracias. Sí, gracias, maestro Fidel. Y pues no, la idea no sería quitarle la casa a nadie, de que la esté utilizando y que la necesite, no, a nadie. Ahí solamente los que tengan exceso, ¿no? Probablemente. Bueno, sigue Jesús Amosurrutia y luego Itza. Micrófono, Jesús. Yo estoy 100% de acuerdo con todo lo que dice Ricardo. Creo que tiene razón en todos sus argumentos. Pero eso no desmerece todo lo que estamos planteando en la Constitución. Al contrario, lo único que nos hace es pensar que tenemos que planear muy bien la transición, que los procesos de transición tenemos que planearlos muy bien para que se vayan dando. O sea, no es contradictorio. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, Ricardo nos muestra una preocupación por la parte económica, por lo cual también estoy de acuerdo. Pero hay que considerar que en la actualidad el 60 o 70% de las personas que trabajan no pagan más impuesto que el IVA. Entonces, pero si participaran en el, digamos, en la actualidad, en el impuesto sobre la renta, la economía del país estaría en las primeras del mundo. Esto por un lado. Por otro lado, hay que ver que si todo mundo está trabajando, todo mundo está mejor. Actualmente hay, no sé, un 15-20% de personas que no trabajan porque no encuentran la manera de trabajar. Estas personas también hay que considerarlas, que tengan trabajo todo el mundo. Ahora, hay otras fuentes de ingresos muy importantes, ya Marco mencionó varias, pero yo les digo, ¿cuánto nos cuesta la publicidad a todo el pueblo? Sale uno a la calle y se encuentra uno anuncios por todos lados, prende uno la televisión y anuncios por todos lados, prende uno el radio y anuncios por todos lados. ¿Cuánto nos está costando al pueblo toda esa publicidad? Esto es en Televisa cobraban millones de pesos por minuto.
Entonces, todo ese dinero ya no tenemos por qué tirarlo, por qué estarlo desperdiciando en publicidad. Cambiamos, tenemos que cambiar totalmente nuestra manera de comunicar lo que necesitamos y lo que producimos, de modo tal de que haya un intercambio sin costo adicional. El costo adicional puede ser que yo tenga que pagar algo por llevar un bien a otra ciudad. Bueno, eso sí, pero es necesario llevarlo a otra ciudad, pero no por hacerle publicidad. Esos son gastos innecesarios que si nos ponemos a buscar en el sistema actual, vamos a sacar dinero hasta de debajo de las piedras, créanme. Entonces, ahora, el otro punto que yo he insistido mucho, toda la gente de todas las localidades es igual a la suma de toda la gente del país. No hay más. O sea, que si tenemos a toda la gente metida en consejos y asambleas, está todo el pueblo metido. No tiene por qué haber más. No tiene por qué haber, inclusive no tiene por qué haber delincuentes. ¿Por qué? Porque todos están en una localidad, en un lugar específico. Todos. O sea, tenemos que pensar que el pueblo es toda la gente que está en este país. Ahora, hay un último punto. Si nosotros logramos esto, trabajamos en esto, tengan la plena seguridad de que muchos países, sobre todo de Latinoamérica, se van a unir a nuestro esfuerzo y esto automáticamente nos va a dar elementos de comercio y de intercambio con otros países por aquello que nos haga falta o que tengamos de excedentes. Entonces, alternativas hay muchísimas, pero sí, le doy la razón a Ricardo, tenemos que revisar muy bien los procesos de cambio. Es todo. Y gracias, Jesús, muy bien. Sigue Itza o Itza. Y luego Nicolás. Levantarse la mano, Nicolás. No, no, perdón, pensé. Itza y luego Manuel Azúa. Hola, buenas noches. Sí, hay varios puntos que anoté. Por ejemplo, el comentario de Ricardo de explicitar el poder judicial. Claro que se tiene que buscar las formas nuevas, ¿no? Y quiero comentar que este es un proyecto que se está construyendo y para eso se está promoviendo la aportación de las demás personas para poder tener una construcción más sólida. Obviamente que sí tiene que ser de una nueva forma donde no va a depender de que quieran participar pues, en lo que hoy es la Suprema Corte porque tienen unos altos sueldos, sino porque buscan la justicia comunitaria. O sea, sin esos altos sueldos vamos a eliminar a gente que solo busque esos cargos por la economía. Lo que habló sobre la empresa privada que promueve eliminar dejará de entrar inversión extranjera. El que deje de entrar inversión extranjera, no quiere decir que vayamos a caer, si lo que estamos queriendo es buscar que la economía local, que nosotros mismos crezcamos en las empresas o en la producción de lo que necesitamos y pues para qué queremos empresas extranjeras que vengan a darnos empleos mal pagados como estamos ahorita. Entonces, estamos buscando ese cambio principalmente, que de empresas se vuelvan cooperativas. ¿Para qué? Pues para que la economía de todos sea más pareja. Los empresarios, obviamente, ellos buscan ganar y no creas que si aumentan los precios es porque no van a ganar bien ellos, sino porque siempre están buscando obtener más, por eso hacen la evasión de impuestos, por eso están evadiendo las responsabilidades con los empleos ahora con el outsourcing. Entonces, pues buscamos generalizar el bienestar a todos y no que a las empresas sigan en estas mismas condiciones, ¿no? Hay otro punto que también tenía por aquí. Es hecha por recaudación y no. Aquí dice que la vivienda, pues no habría recaudación suficiente para la vivienda. Y creo que si nos vamos a ahorrar tanto dinero que gastan los partidos como dice el compañero Jesús, en los anuncios, si nos vamos a ahorrar tanto dinero que se gasta en los partidos políticos, pues hay más dinero para construir viviendas, ¿no?
y obviamente que pues no es como que la vivienda es gratis para todos, porque todos vamos a estar trabajando y nuestra economía va a estar basada en el trabajo, más no en el empleo, que es muy diferente. Entonces, invitarlos a que entiendan que estamos construyendo algo diferente, que basemos las ideas, bueno, que nos desprendamos de las ideas capitalistas para poder generar algo que sea constructivo para todos y que no todo esperemos que esté ya hecho antes, porque hizo el comentario de que habría que probar en la historia, ver en la historia si ya se había probado en otros lugares. No importa si no se ha hecho en otros lugares, podemos hacer algo nuevo y probarlo. ¿Por qué? Pues porque hemos visto que lo que ya se ha probado no ha funcionado, ¿no? Es cuanto. Gracias, Hitza. Aquí dice Javier Rojas Rocha en el chat, dice, el proyecto es muy interesante, pero no solo se requiere un cambio de paradigma, sino un cambio cultural donde se elimine el pensamiento consumista que nos creó el capitalismo. Le tocaría a Manuel Azúa. Adelante, Manuel. Ya. Pues yo regreso a mis interrogantes. Interrogantes porque lo veo, la verdad, magnífica la Constitución por cuanto hace a la situación de la democracia. Si hay democracia, muchas cosas podrán hacerse. Si no lo hay, pues todas las cosas bellas que puedan estar ahí no se podrán hacer. Lo considero así porque en este país lo que no ha habido es democracia. Y cuando voy a los órganos del Estado, yo le quiero seguir llamando Estado, aunque en la Constitución la palabra Estado casi no se encuentra muy pocas veces, como que se intentó borrarla, como si el Estado fuera algo dañino. Y la concepción que tengo de Estado es esta que está en la Constitución u otras. Es decir, es el pueblo organizado, el que se organiza para darse un derecho, darse leyes, es decir, y sus elementos del Estado, pues como siempre se dice, es pueblo, es territorio y es gobierno. Ese es el Estado. Y entonces, cuando lo veo así, pues cualquier organización, por mínima que sea un sindicato chiquito, pues se tiene que dar un Estado de Derecho, se tiene que dar un estatuto, se tiene que dar normas y tiene que esas normas respetarlas y tiene que darse una forma de gobierno. Y esa forma de gobierno, obviamente, respetarla y obviamente los tiempos para elegirse, los tiempos en que van a terminar. Entonces, esta parte que a mí me llama mucho la atención de cómo nos habremos de elegir, cómo habremos de elegir a nuestros representados desde el barrio, desde la colonia, de que elijamos a 3 y esos 3 vayan al municipio. Obviamente me hace pensar en que la elección pues no puede hacerse en un solo día, como ahora se hace la más grande de la historia. Pues sí, pero aun cuando se haga la más grande de la historia y todas sean en un solo día, eso no implica democracia, porque ya lo hemos visto. En esta Constitución no se establece, porque no está, porque son las partes, fundamentales. Después vendrán las leyes secundarias para la cuestión de las elecciones, la convocatoria a elecciones, quién lo va a hacer, quién va a ser el órgano que convoque, que califique, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Pero de entrada lo fundamental es que quien sea coordinador nacional, coordinador de la Asamblea Nacional o parte del Consejo Nacional, dura 4 años. Y para que pueda ser reelecto otros 4 años, se me hace muy difícil que primero no puede ser reelecto por ellos mismos, sino por quienes, por el Estado que los eligió. Y en el Estado habrá otras gentes,
y tendrán que ser electos los que lo eligieron en los municipios. Y los municipios no pueden reelegirse sin antes haber sido reelectos por la Asamblea de la colonia. Es decir, el coordinador nacional tendrá que estar casi constantemente inmerso, casi totalmente inmerso en todas las deliberaciones, bueno, no todas, pero sí constantemente en su asamblea comunitaria. Es decir, esta parte de ser asambleísta estatal o asambleísta nacional me obliga a que esté constantemente en contacto con la asamblea comunitaria y con la comunidad. Si no estoy con la comunidad, si pierdo a la comunidad, pierdo el municipio, pierdo el estado y pierdo a la nación. Esta parte se me hace muy importante. Y esta parte creo es a la que sería interesante entrarle porque aquí es donde vienen mis interrogantes, pero interrogantes que se me hacen muy, vamos, muy padres. Es decir, en donde puedo experimentar la participación. Si no participamos, aquí nos obligamos a participar, si no nos obligamos a participar en nuestras asambleas, en nuestros consejos de colonia, en nuestros consejos municipales, va a ser difícil que podamos avanzar. Cuando vi por primera vez el librito Programa, Estatuto, Plan de Acción, Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, que me lo obsequió hace tiempo Marco Murueta, me dio mucho gusto. Me dio mucho gusto varias cosas, pero incluso el concepto de cómo está estructurado para hacerlo, independientemente de la Constitución, creo que esto tenemos que echarlo a andar en nuestros municipios, en nuestras colonias. Si esto lo echáramos a andar en nuestros municipios, en nuestras colonias, podríamos incidir en el municipio. Le dije, ahorita que andan en elecciones, pasó el presidente municipal, bueno, que ahorita está en receso porque pidió licencia para reelegirse. Le digo, son 24 gentes en el municipio. Antes éramos 13, ahora son 24. Les cuesta tanto al municipio, ganan tanto dinero, no hay austeridad aquí, no la hay, porque ni tan siquiera dicen cuánto ganan. Dicen, no, pero ya no ganamos, ya no ganan los regidores 80,000 pesos. No, esto no deben de ganar ni 20,000 pesos. Un maestro de primaria gana 12,000, 13,000 pesos. Es decir, y son 24. No se necesita tanta gente. Y no porque venga aquí la Constitución, que son 15, vamos, en el Estado, etcétera. Es que no se necesitan tantas gentes. Es decir, hay municipios como en los de Sonora, son 8 gentes, lo que compone un ayuntamiento, lo que compone una asamblea de cabildo, vamos. Entonces, efectivamente, si entendemos cómo funciona, cuál es la organización de un municipio, tenemos mucha idea. Pero si no sabemos cómo funcionan nuestros municipios, cómo están estructurados, cómo se hacen las reuniones de cabildo, si nunca nos acercamos a una reunión de cabildo, si no sabemos ni tan siquiera cuándo se realizan, o si se realizan, y si hay extraordinarias o no las hay, entonces hagan de cuenta que estamos alejados de una constitución, de un proyecto, y que lo estamos manejando a nivel, de qué bonito, me parece bien, pero no lo podemos entender como yo quisiera que lo pudiéramos entender. Incluso hasta me animo a decir, ¿por qué no hacemos charlas, así como se hacen charlas de cooperativismo y eso, ¿por qué no hacemos charlas de municipalismo? ¿Cómo está estructurado un municipio? ¿Cómo resuelve un problema de colonia, de cuestiones urbanas, de urbanismo, vamos? Es decir, si supiéramos incluso nosotros el número oficial, ¿quién me da mi número oficial? Hay mucha gente que, yo no sé ustedes ahí, si cuentan ustedes con su número oficial. Que usted puede decir, mira, aquí tengo mi número oficial, como tengo el acta de nacimiento. No, pues el número oficial, pues, ¿quién sabe? Pero ese número oficial es este. ¿Lo tienes por escrito? ¿Lo puedes decir que el ayuntamiento te lo dio? ¿Cuándo te lo dio? No, porque ni tan siquiera estamos impuestos a eso. Se nos acaba hasta el tiempo. Ahí la dejo, ¿no? Entonces, sí, gracias. Gracias. Sí, pues poco a poco vamos a ir haciendo muchas charlas, hay muchas cosas por hacer de este tipo, ¿no? De reflexión y de práctica, de acción.
Bueno, por la hora, no sé si ya no hay otra mano levantada, entonces le vieron ahí algunos comentarios en Facebook, en particular de Marisela Gómez. Dice: mi hija de primero de secundaria está diseñando su país ideal y eso la ilusiona y la motiva. Fíjense qué interesante en eso. Sería muy bueno hacerles llegar este documento a los adolescentes para que lo vean como una realidad viable, pero que lo procesen, que sería bueno, tenemos previsto más adelantito, que haya jóvenes discutiendo esto. Bueno, hoy Ricardo es una persona bastante joven, ¿no? Pero más jóvenes todavía, y niños inclusive, para que lo puedan procesar. Y bueno, le pedimos entonces a Ricardo que haga su conclusión por el día de hoy. ¿Qué conclusión llegarías el día de hoy, Ricardo? Sí, ¿se me escucha? Sí. Bueno, aparte de lo que había mencionado, creo que es complementando lo que comentaba la compañera que hizo comentarios sobre lo que mencioné. Me refería simplemente a revisar la historia y ver lo que ya se ha hecho en el aspecto de el caso que les comenté de Cuba y Francia, y verificar. La idea es verificar, ¿no? No es ataque de ninguna manera, sino verificar la viabilidad de cada uno de los puntos que vienen en esta nueva constitución. Y precisamente lo que comenté, una vez verificando esta viabilidad, utilizando como referencia lo que ya se ha hecho. No podemos crear cosas sin aprender de lo que hemos vivido y de lo que se ha vivido en otras partes del mundo. Entonces, tenemos que verificar cualquier cosa que sea novedosa y que no podemos crear de una disrupción, ¿no? Es decir, destruir para crear de ceros. Creo que ese sería un proceso que no convencería, ¿no? Que la idea es tener el argumento suficiente para convencer y aplicar armoniosamente, ¿no? A través de procesos legales y históricos y sociales. Entonces, yo concluyo nada más con el análisis de que se tiene que hacer replantear de nuevo todos estos supuestos de nueva constitución bajo esquemas que tengan sustento estructural, sustento histórico, y que sigan ciertos modelos tanto preexistentes como novedosos, ¿no? Claro, pero nos tenemos que basar en algo, ¿no? No podemos crear de la nada. Entonces, pues concluyo con ese comentario y pues agradeciendo la oportunidad, del espacio y agradeciendo a los asistentes también. Muchas gracias, Ricardo. Y de lo que decías, Manuel, después vamos a analizar por capítulo, después de una etapa inicial en que estamos trabajando la Constitución como un todo, vamos a ir capítulo por artículo y más adelante, perdón, capítulo por capítulo, y luego más adelante algunos artículos que sean los más significativos los vamos a analizar. O sea que tenemos todavía tiempo para seguir procesando esto. También la Constitución y otros materiales relacionados los pueden descargar desde el sitio cnpm.mx. Ahí están y los pueden descargar. Y en alguna cuestión, si viven en el Valle de México, pueden ir a la MAPSI, me escriben por WhatsApp o por correo a info@cnpm.mx y nos ponemos de acuerdo para que puedan pasar por algunos ejemplares. O incluso estamos a las personas que viven en otros estados que no sea el Valle de México, se los mandamos, hacemos el esfuerzo para mandárselos por correo. Duran como una semana en llegar, pero bueno, no tenemos tampoco muchos recursos para mandarlo por DHL. Si alguien lo quisiera pronto, tendría que cooperar con el DHL para que se los pudiéramos enviar de un día para otro, ¿no? Entonces le pedimos a Elisa que haga su conclusión de esta noche. ¿Qué concluyes por hoy, Elisa? Pues que tiene razón Ricardo en el sentido de que todas las experiencias del individuo están basadas en experiencias anteriores y que sí creamos, sí podemos inventar, sí podemos tener iniciativas personales propias de todo tipo, pero que en cuanto a la política y en cuanto a la, digamos,
a la política y a la sociedad y a las relaciones de sociedad, sí tenemos mucho que aprender de las experiencias del pasado porque son muy delicadas y pueden generar guerras, violencia, y estar muy precavidos con las opiniones de los demás países que están a nuestro alrededor, y como pueden ser positivas en el sentido de que como la economía está quebrada y está quebrándose y tenemos que resolver esto, y la manera de resolverla me parece muy idónea, pero que también tenemos que cuidarnos mucho del extranjero y de las relaciones internacionales que nos puedan afectar como país, y estar al pendiente de las opiniones de los políticos de otras entidades. Nada más. Muchas gracias, Elisa. Te agradecemos mucho haber sido invitada y haber expuesto tu punto de vista sobre la nueva Constitución en esta noche. Lo mismo que Ricardo Pérez Ortega, muy interesantes y son ángulos que nos dejan reflexionando y que seguiremos tocando los siguientes seminarios. La próxima semana vamos a tener el número 7, el diálogo constituyente número 7, y estaré como invitado, pues nada menos que Jesús Amosurrutia, aquí presente, por parte de Naucalpan, del Estado de México, y también estará como invitado el sociólogo Gerardo Alcaraz de Quintana Roo, ¿verdad? Y dentro de 15 días también ya tenemos a los invitados, será nuestra compañera Marcela Parra y el maestro Pedro Fidel, ¿verdad? Que hace un rato estaba por aquí, en este momento está en el Facebook, Pedro Fidel López de Tabasco. Entonces ya tenemos nuestros invitados de las próximas 2 semanas. Les agradecemos a todos su participación, a Maricha Mandujano desde Guadalajara también, hoy estuvo Jalisco aquí presente, a Nicolás Urbán, a Rosola, no sé, debe ser de la Ciudad de México, pero no estoy seguro, a Manuel Azúa desde Tamaulipas, a Marcos Reyes, que es un cooperativista destacado. De la costa chica de Oaxaca. ¿Dónde, perdón? De Oaxaca. Desde Oaxaca. Del estado de Oaxaca. Ajá, sí. Muy bien, desde Oaxaca, qué bueno, Nicolás. Mándame tu dirección para que te podamos mandar algunos ejemplares de la nueva Constitución. Ah, perfecto. Luego por ahí por el Facebook, digo, por el teléfono vamos a mandar nuestro correo. Sí, ya sea mi correo o info@cnpm.mx. Ah, perfecto. Estamos en contacto, entonces. ¿Sí? Bueno, sí, claro que sí. Gracias, Isa, que también ya fue nuestra invitada y hoy estuvo también con buenos puntos de vista. A Iván Alvarado, no me acuerdo de dónde es él, y Anet Montesinos, que es la conductora del seminario de autogestión económica y cooperativismo. Mañana los invitamos, va a estar muy bueno también el día de mañana a las 8 de la noche, el seminario de cooperativismo. Va a estar con nuestro compañero Oscar Humberto Rosas Tapia, quien nos va a hablar de su experiencia, de un proyecto que están teniendo cooperativista, que es parte de la idea, y se los recomiendo mucho para mañana a las 8 de la noche en este mismo canal. Al Colegio Latinoamericano, no sabemos quién, pero bueno, le agradecemos. Javier Rojas, que es un educador muy destacado, un profesor, un investigador, un doctor en educación, y a Goyita, que también es una defensora de derechos humanos, pues casi guerrerense, ¿no? Es guerrerense, ¿verdad, Goyita? Es paisana, junto con Adalberto también. Sí, bueno, les mando un saludo. De Acapulco, Guerrero. De Acapulco, Guerrero, aquí también. Bueno, pues muchas gracias a todos. Por hoy les damos por terminada esta sesión. Gracias, Otilia, como siempre. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Y nos vemos el miércoles que entra. Inviten gente y esperamos que estén ustedes todos. Paramos Gracias, buenas noches. Les agradecemos a quienes nos siguieron por Facebook también y detenemos ya la transmisión en vivo. Gracias. Gracias. Y la grabación también. Gracias, buenas noches.